Los senadores electos del grupo parlamentario de Morena refrendaron su compromiso para utilizar los recursos con eficiencia y con responsabilidad para así lograr un gobierno austero. Veamos cómo. El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, se reunió con los 55 senadores electos de la coalición Juntos Haremos Historia, conformada por Morena, Partido del Trabajo y Partido Encuentro Social. Quien le dio la bienvenida a López Obrador fue Ricardo Monreal, quien aprovechó para ofrecer reducir 30% el presupuesto del Senado. El presupuesto actual que los órganos de dirección del Senado han planteado ya a la Secretaría de Hacienda es de 5,200 millones de pesos, pero nosotros creemos que aplicando una política de austeridad profunda podríamos disminuir más de 1,500 millones de pesos. En un breve discurso, Andrés Manuel López Obrador reiteró que no se meterá en asuntos que le correspondan a los poderes legislativo y judicial. Va a haber independencia, autonomía en los poderes, división y equilibrio de poderes. No va a ser el Ejecutivo el poder de los poderes. Al respecto, la senadora electa y futura secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, pidió a la bancada de Morena a regirse por la austeridad para respetar el voto y las exigencias de los ciudadanos. El pueblo de México quiere un gobierno que se rija por la sencillez, por la eficacia, por la austeridad y que sea un gobierno eficiente que dé respuesta a muchos de los reclamos. Entre los asistentes a la reunión de senadores de Morena con López Obrador estuvieron Alfonso Durazo, propuesto como secretario de Seguridad Pública, y los senadores José Narro Céspedes, Néstor Salgado y Martí Batres, entre otros. Con imágenes de Manuel Hernández, Héctor Mendoza, 21 Noticias.